Ana una vez más se sumió en el sueño, pero esta vez no era descanso lo que encontraba. En lugar de eso, se encontraba en algo pegajoso, espeso, donde alternaba entre sentir calor y frío. Se sentía como si estuviera nadando en una pesadilla, con sus pensamientos enredados como cadenas invisibles, intentando liberarse del sueño. Pronto, su cuerpo se volvió pesado, como si estuviera hundiéndose en un jarabe espeso. A lo lejos, un ruido sordo llegaba, atravesando la quietud como si proviniera de abajo, interrumpiendo su concentración y haciéndolo todo aún peor. De repente, la cubrió agua fría, pero no como antes. Fue como si alguien le hubiera clavado un arpón y la hubiera levantado bruscamente. ¿Estás durmiendo otra vez?, dijo una voz gruesa, cortando la realidad de un solo golpe. Ana apenas abrió los ojos. Su suegra, Margarita, estaba encima de ella, tan descontenta como siempre. Sus labios estaban apretados, y su cara mostraba una expresión de molestia. Ana no encontraba fuerzas para refutarla. Su cuerpo estaba agotado y su mente nublada por la fiebre. «Levántate, te lo digo», gritó Margarita, mirando a Ana con una mirada firme. «Los invitados están por llegar en 1 hora. Tienes que ayudarme». Ana solo sacudió la cabeza y se levantó, intentando limpiar su cara con la manta que la había cubierto. Se sentía terrible, su cabeza daba vueltas y su fiebre seguía subiendo. La idea de recibir invitados era lo último que pasaba por su mente. En los últimos 2 días, Ana se había sentido miserable. Cada noche, su temperatura subía hasta los 40 grados. Ni siquiera podía levantarse de la cama, mucho menos preparar la comida. Apenas podía beber agua, ni pensar en comer. ¿Qué invitados, mamá? Tengo 39 de fiebre, respondió, con pocas fuerzas. ¿Qué 39? Basta de hacerte la enferma. No estás muriendo. Levántate y ayúdame a preparar todo, exclamó Margarita, sin considerar siquiera que Ana realmente se sentía mal. La voz de Margarita fue ensordecedora. Ana solo quería acurrucarse y esconderse. Pero su suegra seguía presionando. Ana nunca ganaba con ella. Siempre encontraba la manera de hacerla sentir como si no estuviera haciendo suficiente, como si fuera vaga. Margarita nunca había entendido por qué Ana trabajaba desde casa. Para ella, no era un trabajo real. Estaba sentada todo el día frente a la computadora, sin hacer nada serio. Ana trabajaba como analista freelance, ganando lo mismo que su esposo, pero para Margarita, eso no era trabajo. ¿Por qué no buscas un trabajo de oficina?, decía Margarita. Podrías estar ganando más dinero, y tu vida sería mucho más fácil. Nadie respeta a las personas que trabajan desde casa. Piensan que es solo una excusa para estar en casa todo el día. Ana no entendía por qué su suegra no respetaba su trabajo. Ella ganaba bien y mantenía la casa funcionando. Pero nada de eso era suficiente para Margarita. Pasaron unos días y el estado de Ana no mejoraba. Cada día se sentía más agotada, pero la presencia de su suegra en la casa solo empeoraba las cosas. Cuanto más luchaba Ana con su salud, más parecía intervenir Margarita, ignorando cualquier indicio de que Ana realmente estaba enferma. El golpe final llegó cuando Ana estaba sentada en el salón, envuelta en mantas, con una fiebre que no cedía. Margarita entró de nuevo, con su tono de siempre, mandona. ¿Otra vez dormirá?, gritó, erguida frente a ella. ¿No tienes sentido de responsabilidad? No puedes estar tirada todo el día mientras yo hago todo. Ana no dijo nada. Estaba demasiado agotada. Sentía que era un fantasma en su propia casa. La idea de discutir con Margarita parecía más extenuante que todo lo demás, así que simplemente dejó que las palabras pasaran sin responder. Esa noche, cuando su esposo, Luis, llegó a casa, vio el extraño silencio. La encontró en el sofá, envuelta en mantas, luciendo agotada y deshecha. Se acercó a ella de inmediato, sentándose junto a ella. ¿Qué pasa? Te ves terrible, dijo suavemente, tomando su mano. Pero la mente de Ana estaba en otro lugar.
La habitación se sentía sofocante, como si las paredes se acercaran. No sé qué me pasa, Luis, dijo con la voz rota. Pero tu madre, no entiende. No le importa cómo me siento. Ya no me ve como una persona. Luis guardó silencio, frunciendo el ceño. No sabía qué responder. Había escuchado antes las críticas de su madre, pero las palabras de Ana lo golpearon más fuerte que cualquier cosa que Margarita hubiera dicho. Sabía que Ana tenía razón, pero no sabía cómo manejar la situación. Lo sé, respondió finalmente, mirando hacia otro lado. Pero ella es mi madre, Ana. No sé qué hacer. No puedo seguir con esto, continuó Ana, su voz quebrada. Ya no puedo vivir así. Tengo que elegir, o tú o ella. Ya no puedo vivir bajo este peso. El rostro de Luis palideció al darse cuenta de la gravedad de lo que Ana estaba diciendo. El silencio entre ellos se alargó, pesado e insoportable. Esa noche, cuando Luis se fue a la cama, Ana permaneció despierta, mirando el techo. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente corría. Sabía que algo tenía que cambiar. No podía seguir viviendo en ese ciclo, sin el apoyo de Luis y con la constante intervención de su suegra. Por fin, entendió que solo ella podía dar el siguiente paso. Al día siguiente, Luis fue a trabajar como de costumbre, y Ana se quedó en el salón, sintiendo el peso de su decisión presionando su pecho. Había pasado años intentando mantener todo en su lugar, intentando ser la esposa que su marido quería, intentando mantener la paz. Pero la verdad era que se estaba asfixiando. Ana empacó una pequeña maleta con lo esencial, respiró hondo y salió por la puerta. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que no podía quedarse en ese entorno tóxico. Tenía que tomar el control de su vida. Esa misma tarde, cuando Luis llegó a casa, encontró una nota en la mesa de la cocina. Era breve: me voy. Necesito encontrar paz. Adiós. Luis se quedó paralizado, mirando la nota con incredulidad. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que Ana se había ido. Intentó llamarla, pero el teléfono solo sonaba. Ella ya había tomado su decisión. Los días pasaron, y la vida de Ana comenzó a sentarse en un nuevo, aunque incómodo, ritmo. Se concentró en ella misma por primera vez en años. Encontró un pequeño apartamento en un barrio tranquilo, lejos de las asfixiantes expectativas de su antigua vida. Llenó su tiempo con nuevos pasatiempos, comenzó a hacer yoga e incluso se unió a un club de lectura. Estaba redescubriéndose a sí misma, aquella mujer que existía antes del matrimonio, antes de la lucha interminable y la constante presión. Pero a medida que abrazaba su independencia, Ana no podía evitar sentir una culpa latente. Había dejado atrás a su esposo, su hogar, y su vida pasada, pero había momentos de duda. No podía evitar la pregunta que a veces se colaba en su mente: ¿hice lo correcto? Una noche, mientras estaba acurrucada con un libro, Ana recibió una llamada de su abogada. Era hora de firmar los papeles del divorcio. Ana, sé que esto es difícil, pero has llegado hasta aquí, le dijo su abogada. Es el paso correcto para ti. Has pasado por mucho. Ana apretó el teléfono, mirando el espacio vacío de su apartamento. No era la casa grande que alguna vez soñó, pero era suya. La soledad ya no se sentía tan sofocante, sino más bien como una libertad que había luchado por encontrar. Mientras tanto, Luis estaba desmoronándose. No podía creer que su vida hubiera llegado a este punto. No había visto a Ana en semanas, y cada intento de contactarla terminaba con un frío mensaje de voz. Sabía que la había fallado, pero el peso de su fracaso lo aplastaba. Se encontró frente a la casa de su madre una noche, su corazón latiendo con fuerza. Margarita lo había llamado varias veces, instándolo a ir a verla, diciendo que era hora de arreglar las cosas. Pero cuando llegó, descubrió que su madre ya había tomado el control de todo. Ella ya había organizado una cita con un consejero matrimonial, algo con lo que él no había estado de acuerdo. Pero ahora parecía demasiado tarde para echarse atrás. ¿Por qué no la detuviste, Luis? Margarita exigió en cuanto entró en la casa.
Ella nunca fue la indicada para ti. Si te esfuerzas, aún puedes arreglarlo. Luis abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Sabía que tenía razón, pero también sabía que no estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Había dejado que la influencia de su madre opacara su juicio durante demasiado tiempo. Necesito arreglar esto yo mismo, mamá, dijo finalmente, mirando hacia otro lado. Tengo que hablar con ella. Tengo que enfrentar lo que hice. Margarita se quedó callada, pero su expresión se endureció. Luis se dio la vuelta y salió de la casa. No tenía idea de cómo iba a arreglar las cosas, pero sabía que tenía que intentarlo. Unos días después, Ana estaba en el trabajo cuando recibió un mensaje de Luis. Durante un momento, dudó. No lo había escuchado en semanas y, aunque estaba enojada, no podía ignorar el dolor que su ausencia le causaba. ¿Podemos hablar? Por favor, decía el mensaje. El corazón de Ana dio un vuelco. Había evitado este momento durante tanto tiempo, pero ahora estaba aquí. Tenía que tomar una decisión. ¿Estaba dispuesta a dejarlo entrar nuevamente en su vida? Esa tarde, se encontraron en una pequeña cafetería que solían frecuentar. El lugar le resultaba familiar, pero Ana era diferente ahora. Ya no era la misma mujer que se había dejado arrastrar por el caos de su matrimonio. Ahora era más fuerte. Más segura de quién era. Luis se sentó frente a ella, viéndola con la mirada de un hombre que había envejecido años en pocas semanas. Lo siento, Ana, dijo él, con la voz apenas audible. No me di cuenta de lo mucho que te estaba lastimando hasta que fue demasiado tarde. Debí haberte escuchado. Debí haberte defendido. Ana respiró hondo. Ya había escuchado sus disculpas antes. Sabía que se sentía culpable, pero la culpa no era suficiente. No era lo que ella necesitaba. No sé qué quieres que diga, Luis, respondió ella, mirando directamente a sus ojos. Tuviste la oportunidad de estar ahí para mí. Elegiste a tu madre sobre mí, y dejaste que ella tomara decisiones por nosotros. No puedo volver a eso. Luis guardó silencio, las lágrimas comenzaron a asomarse en sus ojos. Lo entiendo. No espero que me aceptes de nuevo. Solo, tenía que decirte cuánto lo siento. Ana se reclinó en su silla, mirándolo por primera vez en semanas. Ya estaba terminado. Ellos habían terminado, y eso era lo más difícil de aceptar. Pero también sabía que era lo mejor para ella. Adiós, Luis, dijo suavemente. Espero que encuentres lo que buscas. Pero yo ya he encontrado lo mío. Pasaron meses, y la vida comenzó a sentirse más ligera para Ana. El divorcio estaba finalizado, y ella había dejado atrás los patrones tóxicos de su pasado. Ya no estaba buscando el amor ni la validación de nadie. Vivía para sí misma, y eso era suficiente. Ana tenía su propio apartamento, un trabajo que amaba y una vida que controlaba. Por primera vez en años, se sentía libre. Libre de las críticas, de la constante presión y del peso de intentar complacer a todos a su alrededor. Luis, por otro lado, luchaba por adaptarse. Aún la contactaba de vez en cuando, tratando de pedir disculpas, pero ella había aprendido que las disculpas no eran suficientes. Necesitaba acciones, no palabras. Y el hombre que había salido de su vida nunca sería el que pudiera confiar en ella nuevamente. Una tarde, Luis se encontraba frente a la puerta del apartamento de Ana. Sabía que había cometido un error, pero esta vez no era su madre quien lo estaba presionando, era él mismo. No podía seguir viviendo con el arrepentimiento. Necesitaba hablar con ella, una última vez, para poner fin a todo lo que había quedado sin resolver. Si te ha gustado la historia, dale a me gusta, suscríbete y compártela en los comentarios.